Marta, que teníamos con nosotros al director de ese segundo Foro Internacional sobre la Inclusión Social de Menores, Daniel Montes de Oca. Señor Montes de Oca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí esta mañana en Buenos Días Canarias. Hablamos de un foro que comienza mañana en Expo Meloneras, en el sur de la isla de Gran Canaria. Un foro, como le preguntábamos anteriormente, señor Montes de Oca, que viene a demostrar, o por lo menos a poner posibilidades sobre la mesa, oportunidades para aquellos menores con problemas de conducta o exclusión social que puedan integrarse de pleno en la sociedad. Efectivamente, convertimos de esta manera a Canarias también en una referencia acerca del estudio científico de esta problemática juvenil, ¿no? El foro fundamentalmente está orientado hacia una perspectiva interdisciplinar en donde se van a recoger pues los análisis de los primeros espadas, vamos a llamarlo así, en las distintas áreas que se dedican al ámbito de la justicia juvenil. Y es fundamental ese enfoque multidisciplinar, porque solo trabajando de forma conjunta y coordinada se puede dar solución a este problema que además afecta a uno de los sectores más sensibles de la sociedad, que son nuestros jóvenes, ¿no? Claro, desde luego, ¿no? Sobre todo porque la sociedad va avanzando, las nuevas costumbres y nuevos delitos también van avanzando, desgraciadamente, y por tanto es necesario pues utilizar los elementos y recursos necesarios para intentar, si no paliar, disminuir estos elementos de riesgo, ¿no? En este foro pues analizamos, como le he comentado antes, distintas cuestiones de distintas áreas, pero sobre todo destacaría la parte dedicada al ámbito de los delitos en la red. Sabe usted que el avance de las nuevas tecnologías ha llevado consigo también una problemática en el ámbito juvenil, y después también un análisis por parte de datos médicas forenses del Instituto de Medicina Legal acerca de todas las cuestiones referidas a los delitos sexuales, acerca de el impacto que tienen en víctimas y el tratamiento o la intervención a aquellos menores autores de este tipo de delitos. Y terminando el último día con un aspecto también muy importante, que es la problemática de la violencia de género en el ámbito juvenil, que desgraciadamente pues estamos detectando pues un aumento y un progreso, ¿no?, de este tipo de conductas, y por tanto el foro, como le decía, pues pretende poner encima de la mesa aquellos puntos de relevancia para poder discutirlos y empezar a proyectar en el futuro pues elementos de política criminal. Hablando precisamente del impacto de las nuevas tecnologías, señor Montes de Oca, resulta contradictorio que estamos ante una sociedad altamente conectada, pero también nos encontramos con personas cada vez más aisladas y con mayores problemas. Sí, efectivamente, tiene usted razón, ¿no? Es decir, la forma de comunicación actualmente en la mayoría de los jóvenes pues es a través de las redes sociales, ¿no? Y eso nos lleva también a hacer un esfuerzo para poder, si no eliminar esa costumbre, porque ya es imposible, al menos adaptarnos y poner recursos suficientes para que esas redes sociales, en vez de malas, se conviertan en buenas, ¿no? Aparte también quieren trabajar pues en solucionar pues situaciones complicadas. Es muy difícil a veces abordar la situación que atraviesan menores porque su entorno luego incluso dificulta su posterior inserción en la sociedad. Hay que actuar casi en todo el entorno del menor, y esto también imagino que será muy complicado para los que trabajan con menores que a lo mejor han cometido un delito, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es decir, la cuestión de la delincuencia juvenil no es unifactorial, sino multifactorial. Y entonces complica aún más las posibles soluciones que podamos darle, ¿no? Por eso intentamos, como le decía, en este foro, pues abarcar pues esa visión interdisciplinar para que esos recursos que se ponen encima de la mesa para abordar la problemática de la delincuencia juvenil pues sea en un futuro lo más efectiva posible, y que aquellas medidas que se imponen a los menores también sean efectivas, no solamente para los autores de estas conductas delictivas, sino también para que la víctima pues sea reparada de forma eficaz a través de estas resoluciones de los juzgados de menores, ¿no? Ahí tenemos la experiencia precisamente de Up to You Project, depende de ti, y sobre todo también cómo cambiar el enfoque de la sentencia, señor Montes de Oca, cuando hablamos de jóvenes, de menores en este caso, como esas que impone la jueza Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, y lo que han querido denominar como esa justicia reparadora, ¿no?
Sí, pues realmente la justicia reparadora o justicia restaurativa pues es una corriente dentro del derecho penal que lo que pretende precisamente es la reinserción del autor a través de su reconocimiento o aceptación de los hechos y por otro lado que la perjudicada o el perjudicado por el delito, es decir, la víctima, pues tenga una reparación eficaz, ¿no? Las sentencias de Reyes Martel, desde luego que son muy interesantes y van en el sentido de reparar precisamente esta situación y prueba de ello es esa famosa sentencia que, entre comillas, obliga a esos menores que han sido condenados en sentencia a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Esto lleva consigo pues una serie de asunción de valores que los chicos desconocían y el contacto no solamente con la familia, sino también con las personas que acompañan en ese camino, pues hace pues que el chico reconsidere su postura y vayamos también progresando hacia un cambio de comportamiento en los menores, ¿no? Como le digo, es una corriente muy interesante dentro del ámbito penal y bueno, en esa dirección y en ese sentido nosotros también estamos caminando. ¿Y hay un país del que deberíamos tomar nota en cuanto a legislación que cumplan ese objetivo de integración de jóvenes en exclusión social o con medidas judiciales que pueda ser efectiva? Bueno, realmente no estamos descubriendo nada nuevo, ¿eh? Quiero apuntar eso porque desde hace muchísimos años en Canadá y en Estados Unidos esto se lleva pues realizando con cierta frecuencia. En el centro de Europa, los países de nuestro entorno más inmediato, también se está llevando a cabo durante décadas, ¿no? Y con la incorporación de nuestra legislación penal de este tipo de recursos, tanto en el derecho penal de adultos como en la ley penal del menor, pues hace también que este tipo de iniciativas dentro del ámbito penal pues se estén llevando a cabo. Yo creo que esto es algo absolutamente imparable y que en los próximos años pues tendremos resoluciones judiciales más acordes en este sentido, es decir, que se ajusten más a la realidad y a el verdadero interés tanto del autor como de las víctimas en su reparación. ¿Y quién es el perfil? ¿Cuál es el perfil de los asistentes a este foro, señor Montes de Oca? Imaginamos que todos personas que trabajen relacionadas con la justicia juvenil, pero también trabajadores sociales. ¿Cuál es el perfil? Bueno, aquí tenemos también una doble sesión, vamos a llamarla así, porque coincide también con el foro de jueces de menores de toda España, de tal manera que vamos a tener dos grupos de asistentes. Por un lado, los jueces, como les decía, los jueces de juzgados de menores y por otro lado, pues todo un espectro de profesionales que trabajan en el ámbito del menor, desde abogados hasta jueces, fiscales, estudiantes de derecho, trabajadores sociales, psicólogos, en fin, médicos, toda una serie de personas que, atendiendo también a ese programa interdisciplinar que hemos creado, pues acuden a este foro para intentar pues internalizar esa información tan interesante y actual que vamos a desarrollar en esta semana. ¿Y a quién va dirigido este foro? ¿Quién se puede inscribir? No sé si todavía están a tiempo, señor Montes de Oca. Sí, claro. En la página de Up2You hay un formulario y se puede inscribir todo aquel que esté interesado. Bueno, estamos hablando de este foro que comienza este próximo miércoles y también que viene a poner sobre la mesa el trabajo que ha venido desarrollando esta asociación Up2You Project, donde también queremos destacar no solo el trabajo que hacen por el estado físico, estado de salud y anímico de los jóvenes, sino también por su carácter de inserción social y laboral. También buscar esa empleabilidad, señor Montes de Oca. Claro, por eso le decía que el análisis y el abordaje de este tipo de problemática es multifactorial, ¿no? Y hay pues, dos aspectos que también son importantes. Primero, no solamente la reinserción de estos chicos en la sociedad, sino también una reinserción por la vía de la actividad laboral e incluso también deportiva, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos varios proyectos que desarrollan este tipo de áreas, ¿no? De tal manera que de lo que se trata es no dejar al chico aislado una vez que se impone esa medida, sino que se promueva pues todo lo necesario para que este chico esté realmente incorporado en la sociedad con absoluta normalidad. Precisamente por una cuestión que usted planteaba antes, y es que muchas veces el entorno dificulta al menor pues esa reinserción y por tanto es necesario pues, buscar alternativas para que eso se pueda producir con total efectividad. Bueno, pues que salga todo muy bien a partir de mañana en ese segundo Foro Internacional para la Inclusión Social de Menores. Daniel Montes de Oca, un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Buenos días.
Muy amable, gracias a ustedes.